vamos a iniciar con secreción gástrica. Siguiente, por favor. Ok. El substrato anatómico para la secreción está determinado por las glándulas gástricas. Estas se pueden ubicar a nivel del área oxíntica, que se llama por lo que produce ácido, y la región pilórica, la que no produce ácido. Desde el punto de vista porcentual, el 75% de la superficie gástrica produce ácido y el 25%. Cada una de estas glándulas están formadas, como podemos observar, por células. Y cada célula está muy especializada en producir una o dos o más sustancias. Observen que la célula parietal va a producir ácido clorhídrico, el factor intrínseco de la vitamina B12, entre 2 a 3 miligramos por día. Las células principales producen los dos tipos de pepsinógeno y la lipasa. Las células mucosa más mucina, en segundo lugar pepsinógeno 1, pepsinógeno 2. Las células enterocromafines, serotonina e histamina. En cambio, en el área no ácida, que no produce ácido, todas las células son del tipo mucosas, producen solo mucina y pepsinógeno. El estómago además es un órgano endocrino porque tiene células del tipo G que producen gastrina, ya lo hemos evaluado, y luego las células D que producen la somatostat. Acá vemos cómo en la fase cefálica la secreción gástrica va a responder a estímulos de tipo sensorial. Y estos estímulos los hemos evaluado, como la hipoglicemia va a producir mayor secreción de la gastrina. A través de fibras nerviosas vagales, estas se van a dirigir hacia las células G. Como intermediario va a haber un neurotransmisor que viene a ser el polipéptido liberador de la gastrina. A esto de acá anteriormente también se le llamaba la famosa bombecina. ¿Por qué? Porque era como una bomba, una sustancia como una bomba que estimulaba la producción de gastrina. Por eso algunos lo llamaron la bombecina. Pero ahora se le denomina mayormente el polipéptido liberador de gastrina. Esto a nivel de las células G aumenta la liberación de gastrina por circulación sanguínea, va hacia la región oxíntica, llega a la célula parietal y va a aumentar la producción de ácido. Entonces, de esta manera se produce en la fase cefálica mayor producción de ácido. Esto se ve reforzado también por una vía nerviosa. El nervio vago va a liberar acetilcolina directamente sobre la célula parietal y esto va a incrementar la mayor producción de ácido. La fase gástrica. En la fase gástrica la llegada de alimentos distiende, ya el sistema neuroentérico que ya conocemos perfectamente detecta esa distensión y como mecanismo de respuesta produce la mayor liberación de ácido. Producto a esta distensión y producto a la llegada de los alimentos al estómago, estos alimentos sí han pasado algunos a ser péptidos y aminoácidos. Estos péptidos y aminoácidos hacen de que la gastrina sea sensible a este estímulo y esta la célula G produce más gastrina. Esta gastrina por circulación sanguínea va a incrementar la producción de ácido. En resumen, en la fase gástrica los péptidos y la distensión aumentan la producción de ácido y nuevamente se ve reforzada por las fibras vagales que van directamente sobre las células G para producir mayor gastrina y mayor ácido. En la fase intestinal. En la fase intestinal los alimentos han llegado ya a nivel del duodeno y a nivel del duodeno van a llegar aminoácidos, van a llegar péptidos y van a llegar otro tipo de estímulos también del tipo mecánico como es la distensión. Los estímulos mecánicos y digestivos aumentan la producción de gastrina y esta gastrina va por circulación sanguínea a aumentar digamos, mayor secreción de las hormonas que van a inhibir la secreción gástrica, el polipéptido intestinal vasoactivo, la colecistoquinina y la secretina. En la fase intestinal hay una disminución en la producción de gas. Acá tenemos el resumen de cada una de las fases. Aproximadamente el 30% es que se produce por todas estas vías nerviosas que hemos venido conversando. Mayor producción de gastrina y esto va a favorecer de que el estómago tenga mayor ácido para la digestión. Cuando viene la fase gástrica lo mismo. La secuencia de cada una de las fases llega a nivel del estómago, van a producir el 60% de la producción de ácido
para digerir los alimentos. Nuevamente, la distensión y la liberación de la gastrina. En la fase intestinal, la llegada de ácido, la llegada de lípidos aminoácidos a través de la circulación sanguínea con todas estas hormonas que conocemos, secretina, el PIC y la colecistoquinina, disminuyen la producción de ácido. Los mecanismos inhibitorios de la producción ácida en la fase cefálica queda demostrado de que si utilizamos otras sustancias diferentes a las que hemos estudiado, se producen interleuquinas, prostaglandinas, el factor liberador de la corticotrefina, todos ellos van a inhibir en esta fase. Y esto se produce mayormente en situaciones de determinado estrés. Bien. La célula parietal. La célula parietal tiene receptores para una serie de estímulos, receptores para colecistoquinina del tipo B, que es común también para gastrina porque estos pertenecen a la misma familia. Tiene receptores muscarínicos 3 para las terminaciones nerviosas, tipo acetilcolina. Tiene receptores para secretina, tiene receptores para somatostatina. Todos estos estímulos, cuando actúan sobre sus respectivos receptores, van a estimular y van a movilizar los fosfolípidos. Estos fosfolípidos van a producir mayor cantidad de diacilglicérido, el trifosfato de inositol. Sabemos que el trifosfato de inositol va a liberar de los lugares intracelulares almacenados el calcio al citoplasma. Cuando alcanza determinados niveles va a accionar a todo el sistema de la proteína quinasa. Este sistema de proteína quinasa va a favorecer la liberación de enzimas. Por otro lado, a través de todos estos receptores de la somatostatina y a través de la secretina, van a movilizar el AMP cíclico porque activan la denilciclasa. Más AMP cíclico, esto va también a un sistema de proteína quinasa y de igual manera refuerza la liberación de enzimas. De esta manera, hay una gran actividad en la liberación de enzimas directamente sobre las células principales. Estas células principales van a tener los mismos receptores que las células parietales. Tenemos la secreción basal de ácido en 24 horas, de 8 de la mañana del día anterior hasta el día siguiente. Medimos los niveles de secreción de ácido y vamos a encontrar esta curva que llama la atención. Que alrededor de la medianoche se produce más ácido y alrededor de las 8 y 10 de la mañana se produce menor cantidad de ácido. Este es el ciclo circadiano de producción de ácido en condiciones basales. Si simultáneamente medimos los niveles de gastrina sérica, podemos ver de que es una curva ondulante. No guarda correlación con esta curva que es típica de elevación alrededor de la medianoche. Este tipo de esquema nos demuestra que la gastrina no tiene ningún control en la secreción basal de ácido. La secreción basal de ácido es independiente. ¿En qué momento va a actuar la gastrina regulando la secreción de ácido? En el momento en que se da un tipo de alimento. Incluso cuando se da alimentos ficticios, por ejemplo el masticar o dar de deglutir, y se evita de que el alimento llegue al estómago, o sea, hace una fístula del estómago y esto sale al exterior. Entonces, esa alimentación ficticia o una alimentación convencional, vamos midiendo cómo en estadio basal se va secretando el ácido y los niveles de gastrina en preestímulo. Se da el alimento, luego de breves minutos comienza a elevarse la gastrina, comienza a elevarse el ácido, alcanzan el pico en forma paralela, comienza el descenso de gastrina y comienza el descenso de ácido. Esto sí nos explica perfectamente cómo la gastrina va a regular la secreción de ácido siempre y cuando haya un alimento de por medio. Si no hay alimento, no existe esta correlación. Acá tenemos a la célula parietal cuando está en reposo. En condiciones basales, observen que acá sobre todo los repliegues a nivel apical son mínimos. La cantidad de mitocondrias tiene una población determinada. ¿Qué sucede si a esta célula parietal se le da un estímulo? Cuando se le da un estímulo, observen cómo el núcleo aumenta una prominencia, mayor cantidad de mitocondrias, y estos repliegues prácticamente se han extendido. Y en cada uno de estos repliegues se va a ir uniendo los respectivos transportadores de hidrógeno, potasio, ATP. Es justamente en este momento cuando nosotros queremos inhibir la producción de ácido, a estas bombas de
hidrógeno, potasio, ATPasa, se une, por ejemplo, el omeprazol y lo va a bloquear. ¿Okay? Esta producción en la renovación de estos transportadores es cada 24 horas. Es por ello que cuando damos dosis supramáximas de omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, tiene un efecto de 24 horas. Tenemos que esperar 24 horas para que se renueven estos transportadores y nuevamente dar el medicamento para bloquear a esos transportadores y de esta manera disminuir considerablemente la producción de ácido. Noten cuál es el diferencial para eliminar el ácido en este gradiente. Es un contragradiente, vean ustedes. Y esto requiere pues una gran cantidad de energía. Es por ello que la célula parietal incrementa sus números de mitocondrias. Y acá tenemos cuando ya la célula parietal está actuando morfológicamente y fisiológicamente. El sistema de la anhidrasa carbónica, bien sabemos, por el ácido carbónico, al final se libera el bicarbonato y el ion hidrogenio. Entonces, noten que el ion bicarbonato va a regresar hacia la circulación sanguínea. Esto es lo que constituye la marea alcalina. Mientras tanto, que el ácido va a alcanzar el lumen y de esta manera, un hidrogenio hacia el lumen y un ion bicarbonato hacia la circulación sanguínea. Para mantener el equilibrio homeostático de la célula parietal hay un intercambio de iones. Por ejemplo, acá vemos la salida simultánea de potasio con cloro, la salida de cloro, acá vemos el retorno del potasio y la salida del ion hidrógeno. Y de esta manera la célula va trabajando de forma continua para producir ácido. Cuando queremos estimular, producir mayor cantidad de ácido o inhibir la producción de ácido, tenemos que actuar a través de sus receptores. Acá tenemos receptores de colecistoquinina, receptores de prostaglandina, de somatostatina y receptores muscarínicos, parecido a la célula principal. Es por ello que se dice secreción ácido péptica, porque se secreta simultáneamente ácido y simultáneamente se secreta también pepsinógeno. Hay receptores que cuando actúan van a ser del tipo inhibitorio. En este caso vamos a tener somatostatina y las prostaglandinas, y van a haber receptores que cuando se estimulan van a ser estimulatorios, excitatorios para liberar mayor ácido. Por ejemplo, colecistoquinina, los receptores de tipo histamina y los receptores muscarínicos 3. Si tomamos los muscarínicos 3 y los de gastrina, vemos de que actúan intermediariamente en los niveles de calcio. Se elevan los niveles de calcio, activan el sistema de la calmodulina. Este sistema de la calmodulina activa mayormente a la bomba de hidrógeno y potasio y se libera ácido. Mientras tanto, que los receptores que van a ser alcanzados por la histamina van a activar la denilciclasa, aumenta el AMP cíclico a partir del ATP, estos se unen al sistema proteinquinasa. Esta proteinquinasa también va a activar a la bomba hidrógeno-potasio ATP. Entonces, en conclusión, tenemos dos vías metabólicas para estimular la producción de ácido, a través de la elevación del calcio intracelular y además por la elevación del AMP cíclico. Históricamente se han estudiado más los receptores H2 al inicio porque eran técnicamente mucho más fáciles, y el primero que se encontró para bloquear estos receptores fue la cimetidina. Posteriormente, y esto ya lo van a ver ustedes en farmacología, después de la histamina vino la ranitidina, luego vino la famotidina, y luego vino la roxapidina. ¿Okay? Y se ha quedado en ese nivel. ¿Por qué? Ya porque por razones clínicas el uso de este grupo de bloqueadores H2 prácticamente no han tenido mayor aceptación en el mundo médico. Luego, que si nosotros queremos bloquear a los muscarínicos 3, también se han hecho intentos farmacológicos, la pirenzepina, la telencepina, que de igual manera no han tenido el éxito farmacológico. Los bloqueadores de colecistoquinina 8 de gastrina resultaron siendo tóxicos. Se encontró de que había una toxicidad muy intensa a nivel renal, a nivel hepático y a nivel cerebral. Por eso se retiraron del mercado, y más aún porque no tenían una influencia clínica muy importante en el tratamiento de la enfermedad ácido. Pero el sí que ha tenido un gran impacto en el último decenio han sido los inhibidores de la bomba de protones.
El primero que se encontró fue el omeprazol, y el omeprazol, hasta el último, el rabeprazol, inhiben hasta el 98% de la producción de ácido de la célula parietal. Es decir, hay un 2% que no se sabe por qué mecanismos todavía la célula parietal sigue produciendo ácido. Se han dado dosis supramáximas, se han mantenido por tiempos prolongados, se han mezclado omeprazol con lansoprazol, todas las combinaciones que ustedes pueden imaginar, y no se ha logrado suprimir el 100%. Lo máximo que se ha logrado ha sido un 98%. Por tanto, hay que estudiar aún todavía muchos mecanismos a través de los cuales la célula parietal va a ir produciendo ácido. Acá tenemos los estímulos supramáximos y para la producción horaria de ácido. Acá tenemos unas condiciones normales, vean ustedes la condición basal, cuánto producimos basalmente en miliequivalentes por hora, y esta es la producción máxima a través de la estimulación. Si tomamos esto como referencia, podemos nosotros relacionarlo con muchas enfermedades, con la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, la anemia perniciosa, o incluso algunos tumores a nivel del tubo digestivo, como en la enfermedad o en el síndrome de Zollinger-Ellison. Estos estudios de ácido antiguamente eran el mejor parámetro para dar el tratamiento a la úlcera. Si ustedes preguntan al abuelito, cuando iba donde el médico, se le pasaba una sonda nasogástrica y cada hora se iba tomando una muestra de ácido. Se colocaba para titular mililitro por mililitro y se iba haciendo la curva de producción basal. Luego se le aplicaba la pentagastrina y con la pentagastrina se procedía lo mismo. Cada hora se tomaba una muestra, se titulaba y se llegaba a la conclusión cuál era su producción máxima de ácido. Muy engorroso, bastante difícil, entonces por eso se dejó. Y hoy en día, con el omeprazol, lansoprazol, ya no es necesario hacer estos estudios, excepto algunas úlceras que no responden convencionalmente al tratamiento. Ejemplo, 6 semanas para el tratamiento de una úlcera duodenal. Se vuelve a hacer la endoscopía, la úlcera persiste activa. Entonces, algo está sucediendo en este paciente. Medimos gastrina. Si medimos gastrina y la gastrina está muy alta, ya sabemos que la producción de ácido en estos pacientes es muchísimo mayor. Entonces, en ellos ya tendremos que utilizar otros medicamentos para poder bajar esa producción de ácido. Todos estos conceptos simplemente es la entrada para el siguiente ciclo cuando hablemos acerca de la fisiopatología de la úlcera. Comparamos los diferentes electrolitos en plasma contra el jugo gástrico. Acá es evidente, pueden observar las cantidades, ¿no? Noten de que la cantidad de sodio en el jugo gástrico es baja, pero en el plasma es alto, hay un diferencial muy marcado. Pero el jugo gástrico es isotónico. ¿Por qué? Por la actividad osmótica de los otros electrolitos. Y noten, si nosotros medimos la producción basal de ácido, es a este nivel, básico. Cuando es estimulado, es a este nivel. Cuando estimulamos máximo la producción de ácido, vean de que la célula parietal produce más cloro. En segundo lugar, iones hidrogeniones. En tercer lugar, secreta potasio. Y en cuarto lugar, el sodio. ¿Para qué? Para que en el lumen, este cloro, al unirse con el hidrógeno, forme el ácido clorhídrico. Este cloro tiene excedente, se une al potasio, cloruro de potasio, y el residual es cloro con sodio, y se forma un cloruro de sodio. Por eso la célula parietal tiene más capacidad de liberar cloro que los iones hidrógeno. Pregunta de examen de residencia hace 2 años. Muy sencillo. Ya conocemos a la célula parietal con sus receptores, que la histamina es uno de los receptores basales más importantes, pero la histamina, ¿dónde se produce? Sabemos bien en las células enterocromafines. Estudiamos la célula enterocromafines con sus receptores e identificamos 4 de ellos. Uno de ellos, acetilcolina tipo muscarínicos 1, los que actúan en las catecolaminas, los receptores beta, los receptores de colecistoquinina para gastrina y los receptores H3 para la histamina. El mecanismo de autorregulación de liberación de histamina por la célula enterocromafín es autocrino. Esta histamina que va secretando la célula enterocromafín interactúa con su receptor H2, estimula la célula parietal.
el exceso de histamina que queda sin ocupar los receptores, esa concentración inmediatamente es detectada a través de los receptores H3 por la célula enteropromafin e inhibe la producción de histamina. Entonces se va regulando así. Por tanto, hoy día la farmacología ha echado la puntería a estos receptores H3. ¿Por qué? Porque si estimulo estos receptores H3 voy a inhibir la liberación de histamina. Si no hay histamina, no se van a activar los receptores H2 y la secreción de ácido disminuye considerablemente. ¿Estoy actuando sobre la célula parietal? No, estoy actuando sobre la célula enteropromafin. ¿Sí? Entonces, acá vemos ya un nuevo campo que se va a abrir en el manejo de la úlcera. El área oxíntrica hemos dicho que produce ácido y el área antral no produce ácido. Pero en el área antral están las células D y las células G, que van a servir una suerte de freno al área oxíntrica para regular la producción de ácido. Llegamos a un evento fisiológico. Cuando el pH alcanza entre 1 a 2, inmediatamente esa acidez es detectada por las células D. Esa acidez de pH de 1 a 2 libera somatostatina. Esta somatostatina la hace más insensible a la célula G y disminuye la producción de gastrina. Menos gastrina y a nivel oxíntico se produce menor cantidad de ácido. Cuando este ácido se eleva, llega a 2 o 3, ya no funciona este mecanismo represivo, se libera la célula G, aumenta la gastrina y aumenta la producción de ácido. Regresa a 1 y 2 y de esta manera se va controlando el mecanismo de secreción. Pero recordemos adicionalmente que la célula G también puede ser estimulada por los niveles de iones hidrogeniones. Cuando alcanza un pH entre 1 y 2 también se inhibe la propia célula G para liberar menor cantidad de gastrina. Y cuando el pH está un poquito más alto, va a existir la digestión, entonces hay más ácidos y más péptidos, y estos péptidos también van a ser sensibles para estimular a la célula G. Entonces de esta manera se va regulando, ¿no?, a través del pH intraluminal la secreción por las células parietales. Pero ojo, a nivel de la región oxíntica existen, ya hemos hablado, las células enteropromafines y también las células D. Y estas células D, cuando le llega la gastrina, van a estar produciendo, van a estar interactuando con la célula parietal, y cuando alcance un nivel determinado lo va a inhibir. Entonces vemos que las células D va a inhibir en la regulación de la secreción de ácido a las células G y también a las células parietales. Los inhibe directamente. Todo depende de los niveles de gastrina que hay en el plasma sanguíneo. Y ya no depende del pH intraluminal para que las células, estas D, se activen, sino que estas dependen directamente de la gastrina. Y acá vemos que esta célula D depende del ion hidrogenio con un pH entre 1 y 2. En cambio, acá es sensible a los niveles de gastrina para regular la liberación de somatostatina. El área que no produce ácido tiene que protegerse contra el ácido, que es de pH entre 1 y 2. Entonces, el estómago ha desarrollado estos mecanismos de citoprotección. Y los mecanismos de citoprotección son 7, que los podemos ver muy bien numerados acá. E incluso este sistema de citoprotección puede ser regulado por el sistema nervioso central a través de una serie de sustancias humorales, transmisores, los factores liberadores de la corticotropina, factor liberador de la tiroxina y estos otros estímulos, de igual manera también por determinadas hormonas que pueden actuar directamente sobre el epitelio. ¿Cuál es el primer mecanismo de la citoprotección? Es esta capa de moco y agua que constantemente está ahí. No puede ser renovada, o si es renovada se va a mantener constante. Y notamos que acá está formado por moco, por bicarbonato, y tiene un pH de 7 cuando llega a la parte luminal de este epitelio de revestimiento. En cambio, por fuera de esta capa el pH es bastante ácido, llega a nivel de... Si esto lo llevamos a un esquema, vamos a tener lo siguiente. Este estudio se hizo más o menos en la década del 50 por Davenport, que le permitió ganar el premio Nobel en medicina.
Y muy sencillo, vean ustedes él cómo descubrió este hecho fantástico de que como el estómago se protegía por esta capa, era nada más una capa de fosfolípidos y acá existía bicarbonato, tiene un grosor de 0,2 a 0,6 milímetros, una capa muy delgada. Y en ambos extremos de esta capa observen pH 2 y en el otro es pH 7. Acá retrodifunde un ion hidrogenio y las células de revestimiento epitelial liberan un bicarbonato. Entonces, ahí se neutraliza. No va a haber daño sobre el epitelio. ¿Bien? Esta capa de moco estructuralmente tiene esta configuración. Son una serie de carbohidratos que están aminados y tienen una parte central. En esta parte central va a ser clave para que actúe la pepsina. Entonces la pepsina ingresa acá y rompe esta configuración que parece un aspaviento y lo convierte en lineal. Este gel mucoso es el que protege cuando está con esta configuración. Cuando actúa la pepsina, en esta configuración ya prácticamente este gel es dañado, ha sido dañado y fácilmente los iones hidrogeniones pueden retrodifundir. Un segundo mecanismo es las células de superficie epitelial. Vemos acá estas células de superficie epitelial se renuevan a partir de las células mucosas. Estas células mucosas, lógicamente, están reguladas la multiplicación por los factores de crecimiento tisulares. Acá se determina con qué velocidad se va a regenerar este epitelio. Y la velocidad con que se puede regenerar este epitelio va de algunas horas hasta 24 horas. Hay algunas lesiones que son muy superficiales y solo comprometen a estas células. Uno hace la endoscopía a las 24 horas y ya no va a encontrar lesiones. Es por ello de que hoy en día se recomienda a cualquier paciente que tenga hemorragia digestiva alta hacerle endoscopía antes de las 24 horas para poder encontrar lesión. Después de 24 horas ya el epitelio se puede ver renovado y no vamos a evidenciar ninguna lesión. Cuando se genera el cáncer gástrico, estas células son las que van a perder el equilibrio de renovación. Estas células comienzan a multiplicarse de una forma ya descontrolada y comienzan a aparecer el problema del cáncer gástrico. Un cuarto mecanismo es la María alcalina, que ya hemos revisado. La María alcalina, la célula parietal, envía el bicarbonato hacia la circulación sanguínea y un ion hidrogenio hacia el lumen. Este bicarbonato por circulación sanguínea va llegando a todas las células de revestimiento y todas las células de revestimiento difunden transcelularmente hasta formar parte de la capa de moco. En esta capa de moco ya se libera el bicarbonato esperando al ion hidrogenio que difunde. Un quinto mecanismo es la microcirculación. Noten cómo es la circulación a nivel gástrico. Es una circulación más o menos en tipo contracorriente, porque alcanza un nivel y acá el intercambio va a ser de tipo contracorriente. La circulación en el tubo digestivo, observen cómo es a nivel mucoso, a nivel submucoso y a nivel muscular. A nivel submucoso existen arteriolas que están en paralelo, y esas arteriolas, cuando se ven comprometidas por una úlcera, el sangrado puede llegar a ser masivo y a veces puede comprometer la vida del paciente. Porque no, son arteriolas. Y cuando llega la lesión acá, pues el sangrado es achón. Uno ves que el sangrado sale de forma pulsátil y en grandes cantidades. Por eso, para llegar hasta estas arteriolas cuando están sangrando, hacemos la endoscopía, tenemos que introducir la aguja en un sentido oblicuo. Porque si introducimos en sentido perpendicular, vamos a perforar más estas arterias y vamos a hacer sangrar más al paciente. Uno entra en sentido perpendicular para poder ir quemando y llegar a este lugar y detener el sangrado. Entonces es un poco ya de técnica endoscópica, pero que se basa en el hecho anatómico. Esta irrigación es muy rica a nivel de la mucosa. Es por ello que sangra también de una forma abundante el estómago cuando hay hemorragias digestivas. Y esta irrigación garantiza pues de que haya un buen mecanismo de citoprotección. Aumenta la irrigación, más citoprotección. Baja la irrigación, cae todo el sistema de citoprotección. Un siguiente mecanismo de defensa ya viene a ser las neuronas sensoriales. Entonces, acá hay neuronas sensoriales que van a estar interactuando con las células de revestimiento, con los vasos sanguíneos, con las células que están en el intersticio, como los mastocitos.
Cuando llega un estímulo a esta zona, estas terminaciones nerviosas envían esa información, luego viene una respuesta que puede regular la circulación. Por ejemplo, llega el alimento. El alimento va a favorecer una vasodilatación al final porque estas terminaciones nerviosas son sensibles a muchas partículas alimenticias. Cuando estamos en ayuno, no hay alimento, estas terminaciones nerviosas dejan de enviar la información hacia el sistema central para que haya acá vasodilatación y en ese momento hay una vasoconstricción. Si nosotros aplicamos cualquier otro estímulo, como por ejemplo el consumir el ají. El ají tiene capsaicina. La capsaicina va a tener unos receptores acá a nivel gástrico. Entonces se detectan los niveles de capsaicina. Entonces, dependiendo de los niveles de capsaicina, se puede regular también la producción de ácido. Noten, acá tenemos dosis progresivas de capsaicina y acá tenemos midiendo el débito ácido basal. El débito ácido basal es alto cuando la capsaicina está en bajas concentraciones. Se aplica mayor concentración y como vemos que la producción basal de ácido va disminuyendo hasta que si aplicamos 800 microgramos dentro del estómago, vamos a ver cómo la producción de ácido basal también ha disminuido de una forma importante. Y así como hay este tipo de respuesta de neuronas sensibles a la capsaicina, hay cantidad de receptores todavía no bien identificados. Entonces, la parte nerviosa juega un rol importante en el mecanismo de citoprotección. Y por último, tenemos acá las prostaglandinas. Estas prostaglandinas van a ser importantes porque van a regular el grosor de la capa, el funcionamiento de revestimiento de las células epiteliales, van a regular la microcirculación y van a regular la secreción de estas células que están en el intersticio, por ejemplo, los mastocitos. Cuando damos un medicamento para inhibir las prostaglandinas, por ejemplo, cualquier antiinflamatorio del tipo COX-1 principalmente, vamos a bloquear la liberación o la producción de prostaglandinas. Por tanto, comienza a derrumbarse todo este sistema de citoprotección. Y muchos pacientes pueden sangrar por consumo de antiinflamatorios. Entonces, es importante recordar que las prostaglandinas es un mecanismo muy importante de citoprotección. En el mercado ahora hay el misoprostol, que es una prostaglandina sintetizada. Y el misoprostol se puede utilizar para disminuir el riesgo de sangrado cuando se usa antiinflamatorios no esteroides. ¿Cuál es el problema del misoprostol clínicamente? Primero es costo. En segundo lugar, hay muchos pacientes que les produce una cefalea intensa a los pacientes. Y cuando son hipertensos, la presión se eleva más. Otro problema es las náuseas, los vómitos. Pacientes no toleran mucho estos medicamentos porque se dan a dosis altas. Cada 5 horas más o menos hay que dar a estos pacientes. Y el mayor problema es la diarrea. Muchos pacientes toman el misoprostol y se van en unas cámaras diarreicas terribles. ¿Sí? Entonces es por ello. Y en las gestantes, mucho cuidado, porque puede producir aborto. Bien. Entonces con esto hemos terminado lo referente a la secreción. ¿Tienen alguna pregunta? Recuerdo de bioquímica, ¿ok? En la bioquímica vemos cómo a partir de estructuras elementales se forman macromoléculas. El proceso de digestión y absorción es la inversa. Las macromoléculas hay que llevar a elementos de unidades estructurales y eso pasa a la circulación sanguínea. Siguiente. Bien. Acá vemos la superficie intestinal. El intestino adopta esta forma de una circunferencia para poder tener estos repliegues que son las válvulas de Kerley, para tener las vellosidades intestinales y las microvellosidades. Y vemos de que cómo el área se va multiplicando por cada una de estas estructuras. Si extendemos todo el epitelio como una alfombra, vamos a tener un área promedio de 200 a 300 metros cuadrados. Entonces, ahí es donde se realiza la absorción. Recordemos, el intestino realiza absorción en las vellosidades y en las criptas de Lieberkühn se realiza la secreción intestinal. Hay un equilibrio entre absorción y secreción. Cuando disminuye la absorción y aumenta la secreción, se inicia la diarrea. ¿Qué absorbe más el tubo digestivo? Agua. ¿Y por qué agua?
Porque ¿qué somos nosotros químicamente? Somos agua, 60-80% de agua. Entonces, para eso la naturaleza ha diseñado una gran cantidad de mecanismos para absorber agua en todo el tubo digestivo. Observen, en que en promedio la dieta mínima de agua que debemos consumir diario es 1500. Lo ideal es 2. Todas las secreciones van a liberar 7 litros. Llegan al intestino, y noten, el intestino en el yeyuno e ilio se absorbe 7 litros de agua. Los mecanismos de absorción en el intestino delgado están ligados a la ingesta del sodio en la dieta. La dieta tiene que tener una cantidad determinada de sodio. Cada una de las células acá en el enterocito tiene transportadores de hidrógeno y sodio a través de los cuales se absorbe agua. En el ilio también es importante los transportadores de clorosodio. Ahora hay acá menor cantidad ya de sodio nutriente porque acá se han absorbido la mayor cantidad y existen transportadores electrogénicos de sodio en el ilio que van a permitir la absorción de agua. Porque recuerden, siempre el sodio arrastra agua. A nivel del colon, al colon le llegan 1500 mililitros y va a eliminar 100 mililitros porque está absorbiendo 1400. Estos 1400 se absorben por las bombas electrógenas de sodio que hay en los colonocitos. Hay transportadores de sodio-cloro en los colonocitos, pero a lo largo de todo el ciego esta sustancia, los ácidos grasos de cadena corta, son los que van a favorecer la absorción de agua. ¿Y de dónde se forman estos ácidos grasos de cadena corta? De los carbohidratos que no se han absorbido, que son más o menos entre el 10 al 20% de carbohidratos que ingerimos. Ese 10 a 20% de carbohidratos que no hemos absorbido, llega, la flora intestinal lo transforma en ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta favorecen también la absorción de sodio y de agua. Y a nivel distal del colon solamente van a existir transportadores electrogénicos de sodio. Por consiguiente, eso jala agua. La descripción de cuál es el mecanismo intrínseco en la producción y en la absorción de agua es la fase compartimental. Es decir, está compartimentalizado en la fase luminal, en la fase intersticial y en el espacio vascular. 3 compartimentos. Este estudio permitió ganar también un premio Nobel y describió de tal manera que lo único que se ha añadido en los últimos tiempos es este sistema de acuaporina. Nada más. Entonces, ¿cómo diseñó, cómo explicó que se absorbía el agua? Medio isotónico, el intersticio medio isotónico. Para romper este equilibrio entre una membrana, se activa la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba de sodio-potasio ATPasa transporta el sodio intracelular del enterocito hacia este espacio. Aumenta la concentración y esto que era un medio isotónico por mucho sodio se transforma en ¿qué medio? Hipertónico. Muy bien. Entonces, ahora este es un medio hipertónico contra un medio isotónico que es la parte lumínica. ¿Qué sucede cuando este medio se ha convertido en hipertónico y esto es isotónico? Todos sabemos, hay un mecanismo de ósmosis. Esto permite que a través de vía paracelular el agua comience a llegar a esta zona para buscar el equilibrio isotónico. Comienza a llegar más agua por vía paracelular. Pero también ahora se sabe de que el agua puede absorberse por vía transcelular a través de las acuaporinas. Estas acuaporinas jalan el agua y llevan a este intersticio en busca de un equilibrio isotónico, porque esa es la ley biológica. Pero al llegar agua en esta zona, no solo se modifica la tonicidad, sino también la presión hidráulica. Entonces acá hay una presión hidrodinámica muy alta y esta presión hidrodinámica es uno de los factores importantes para superar la presión a nivel de los capilares y esa diferencia de presión hidrodinámica es el que permite de que el sodio y el agua alcancen la circunvalación. Entonces vean qué interesante y un mecanismo muy básico para absorber el agua. Se han estudiado además una gran cantidad de sustancias que pueden regular la absorción de agua. Esta lo tienen y esto no vamos a perder más tiempo porque es simplemente descriptivo. Noten la cantidad de otras sustancias que pueden regular la absorción de agua. O sea, no es solamente un hecho eminentemente osmótico, sino que también hay otros mecanismos que pueden regular. Absorción de carbohidratos. Si ustedes quieren, la cantidad de kilocalorías que debemos absorber cada día a través de carbohidratos, lípidos y proteínas, o la cantidad de gramos.
Todos estos elementos los tenemos que absorber. ¿Y cuáles van a ser esos mecanismos? Primero, cuando vamos a ingerir un alimento, para la digestión viene la fase encefálica que va a preparar el hecho a través de estímulos sensoriales, visión del alimento, el olfato, el olor de los alimentos, el recuerdo del alimento. Entonces, todos estos factores sensoriales, por vías nerviosas, noten ustedes, van estimulando el 20 al 40% de la capacidad secretoria en el tubo digestivo. Y esto lo hacen a través de una serie de terminaciones nerviosas. Experimentalmente, si nosotros ingiriéramos los alimentos, vendándonos los ojos, tapándonos los oídos, bloqueando las fosas nasales y sensibilizando nuestras papilas gustativas, no podríamos ingerir los alimentos. Y no podríamos secretar esta capacidad de secreciones a nivel del tubo digestivo. Por eso es importantísimo de que cuando uno ingiere los alimentos, estos órganos sensoriales nos permitan la digestión. Para esto es que se recomienda, señor, no coma rápido. El que come rápido, ¿qué hace? Mentalmente está en otro lugar, está pensando en el trabajo. Su sistema de olfato, de gusto, etc., aumenta su umbral. Y al aumentar el umbral, el olor de los alimentos, etc., no nos va a producir un estímulo que queremos para la secreción. En cambio, si uno está concentrado en la ingesta del alimento, come a una velocidad normal, entonces se van a activar todos estos procesos. Cuando llega a nivel del estómago, la simple llegada del alimento al estómago va a disminuir el pH porque se va a liberar mayor cantidad de ácido, más cantidad de factor intrínseco de Castellet, se activan todas las células principales, más pepsinógeno, y también se libera mayor cantidad de Castellet. Entonces, esto ocurría a nivel digestivo. Y hay un pH adecuado, hay una buena cantidad de enzimas, y hay el factor intrínseco de la vitamina B. Y a nivel intestinal también, cuando ya llegan los alimentos con un pH ácido, ya llegan aminoácidos, ácidos grasos libres, van a liberar colecistoquinina, por ejemplo, y esta colecistoquinina va a activar la liberación y la secreción de bilis, lo cual va a favorecer la digestión para luego absorber. Si llegó el ácido, entonces el páncreas va a liberar grandes cantidades de bicarbonato para llevar a un pH neutro. ¿Cuáles han sido las enzimas que favorecen esta fase? El aumento de secretina estimula más bicarbonato que llegue a nivel duodenal y el aumento de colecistoquinina produce el vaciamiento gástrico y mayor secreción de enzimas. Entonces, en esta fase llega más bilis, llegan más enzimas y llega más bicarbonato. Ya está preparado el tubo digestivo para recibir a los alimentos. Esto es un recuerdo básico de bioquímica. Recordemos de que nuestros alimentos pueden ser diferentes tipos de almidones con enlaces alfa 1, 4 y alfa 1, 6. Para eso ya hemos liberado tanto a nivel pancreático y salivar la amilasa, que actúan selectivamente sobre estas uniones y vienen los productos de esa digestión de los almidones. ¿Qué va a ocurrir? Para todos los almidones, las dextrinas, para la dextrina, la dextrinasa, para los oligosacáridos, la glicorilasa, para la maltotriose, la sucrasa isomaltosa, para la maltosa, la maltasa. Entonces, todo este sistema enzimático que está en el revés del cepillo lleva estas moléculas complejas hasta sus unidades que son galactosa, que son glucosa y la fructosa. Y ahora vemos que solamente ya existen monosacáridos. ¿Y qué sucede con estos monosacáridos en la parte luminal? Al ingerir un alimento también hemos ingerido sodio. Y cada uno de estos monosacáridos se dirigen a sus transportadores respectivos. La fructosa, su transportador de glucosa 5, transcelularmente alcanza los transportadores de glucosa 2 a nivel vasolateral a la circulación sanguínea. Y acá veremos al hígado, y más adelante en hígado veremos qué sucede con esta fructosa. Galactosa y glucosa compiten por el transportador de glucosa 1, pero esto es sodio dependiente. Por ello, el descubrimiento de la rehidratación de sales orales es para actuar a través de este receptor. Por eso, toda solución de rehidratación oral tiene sodio y tiene glucosa, o bien tiene galactosa y tiene sodio, pero no tiene fructosa. ¿Por qué? Porque este es el mecanismo más rápido por el cual se absorbe. De igual manera, glucosa y galactosa se orientan hacia los transportadores de glucosa 2 vasolaterales y llegan a la circulación al hígado. Y ya veremos qué pasa ahí.
y absorbimos los carbohidratos muy sencillos. Absorción de proteínas. ¿Qué va a digerir el tubo digestivo? Las proteínas que van con la dieta, que van con las secreciones endógenas. Recuerden, hay cantidad de enzimas que al final son proteínas y se convierten en una fuente también para la absorción. Y la descamación intestinal, que estructuralmente también tiene proteínas. Entonces, eso nos provee de 20 a 30 gramos por día. Entonces, este es el total de proteínas que ingerimos en un día para la digestión y absorción. ¿Dónde se inicia la actividad proteolítica? En el estómago. En el estómago hemos visto de que hay un medio ácido para que desnaturalice las proteínas, para que se active el pepsinógeno 1 hacia pepsina 1, pepsina 2. Esta pepsina 2 va a actuar directamente sobre estas proteínas y va a tener una actividad proteolítica del 10 al 15% en producción de aminoácidos. Entonces, es muy importante esta fase. Las proteínas que no han sido digeridas por pepsinógeno 1, que se transformaron a pepsina 1 y 2, pasarán a nivel de las proteínas que no han sido alcanzadas por pepsina 1 y pepsina 2 van a llegar a nivel de intestino. ¿Y qué va a ocurrir me va a ayudar ahí? En secreción pancreática ya sabemos que todas las enzimas están activas. Van a actuar sobre, estas enzimas van a actuar sobre sus respectivos sustratos y el sustrato van a ser uniones amínicas. La tripsina en uniones básicas, la quimotripsina en uniones aromáticas, la elastasa en uniones alifáticas, la carboxipeptidasa en uniones neutras y la carboxipeptidasa en unión de aminoácidos básicos. Siguiente. Entonces, si vemos una molécula proteica, vemos cómo la elastasa, cada una de estas enzimas van llevando a péptidos y estos péptidos de igual manera van a ser hidrolizados por otro tipo de enzimas, tanto endopeptidasas como exopeptidasas, y al final ¿qué quedan? Oligopéptidos y aminoácidos. ¿Siguiente? Estos oligopéptidos y aminoácidos, de igual manera en el ribete del cepillo existen entre 40 a 50 peptidasas diferentes, que van a llevar aminoácidos neutros, básicos y ácidos que tienen sus propios transportadores. Estos péptidos grandes se van a convertir en péptidos pequeños. Hay transportadores para péptidos pequeños en la membrana del enterocito y las peptidasas intracelulares lo van a transformar en aminoácidos. A las finales los aminoácidos van a la circulación sanguínea, al hígado, y el hígado ya veremos cómo lo maneja estos aminoácidos. Entonces vemos que de una forma activa estas enzimas han llevado hasta aminoácidos. Siguiente. Acá tenemos a nivel luminal. Entonces a nivel luminal ya tenemos aminoácidos, tenemos dipéptidos y hasta tripéptidos en humanos. Después de los 6 meses queda establecido este patrón de absorción. Por eso a los niños hasta los 6 meses no se les debe de dar proteínas complejas. Porque si le damos proteínas complejas, se van a absorber rápidamente, van a actuar como un antígeno y van a desencadenar respuestas de alergia alimentaria por el resto de vida de ese niño. Ya después de los 6 meses hasta el año se va preparando todo este sistema para que vayan desarrollando enzimas. Y después del año el niño puede comer lo que come sin mayor problema porque enzimáticamente y fisiológicamente ya está adaptado su tubo digestivo. Notamos de que como los dipéptidos y tripéptidos alcanzan el citoplasma y van a tener sus transportadores para alcanzar también la circulación sanguínea. Más o menos los libros dicen algunos 10 al 20%, otros dicen 5 al 20%, pero no más del 20% de las proteínas los absorbemos como dipéptidos o tripéptidos. Pero la gran mayoría es como aminoácidos. Pero ojo, los transportadores de aminoácidos o de péptidos también acá son dependientes de sodio y son dependientes de iones hidrógenos. Si hay deficiencia de sodio o de ácido, estos transportadores no van a poder actuar de forma normal. Siguiente. ¿Cuántos aminoácidos tenemos en la especie humana? 20 aminoácidos, ¿verdad? Pero hay que absorber esos 20 aminoácidos. Y el enterocito tiene 20 mecanismos para cada aminoácido. E incluso para cada aminoácido puede tener 2 o más. Tomemos uno de los más importantes, alanina. Si nosotros ingerimos un alimento que tenga alanina,
hay tres formas como pueden llegar a la circulación sanguínea. Utilizando los transportadores de sodio dependiente, el 75% de alanina, transporte facilitado sodio independiente, el 20% de alanina ingerida, y por difusión pasiva, menos del 5%. Por tanto, si genéticamente esta persona tiene deficiencia de este transportador, los otros transportadores garantizan de que se absorba dicho aminoácido. Pero hemos visto cómo los transportadores para carbohidratos son únicos. Si falla ese transportador genéticamente, no hay forma de reemplazarlos. Pero para los aminoácidos, para las proteínas, existen varios mecanismos de absorción. La naturaleza ha tomado sus precauciones y ya veremos por qué. Sigue. De igual manera, hay una gran cantidad de enzimas que van a regular el mecanismo y la velocidad de absorción de diferentes aminoácidos. Acá tenemos una lista de siguiente. Cuando estamos absorbiendo los aminoácidos, tres son los que importan: glutamina, el aspartato y el glutamato. Estos tres aminoácidos son la fuente energética para el intestino. Recuerde, el enterocito no utiliza glucosa como primera fuente de energía, utiliza estos tres aminoácidos. Por ello, a un paciente no debemos de tener más de 3 días en ayuno. ¿Por qué? Porque si lo dejamos en ayuno, no ingiere proteínas. Al no ingerir proteínas, el intestino va a sufrir porque no hay fuente de energía. El resto de las células, ¿qué van a utilizar? El glucógeno almacenado. Por eso, cuando un paciente comienza a estar más de 3 días en ayuno, va a experimentar un riesgo de translocación bacteriana que lo vamos a ver más adelante, y que es punto de partida de las infecciones. A muchos de ustedes les va a gustar la unidad de cuidados intensivos. Hoy en día los fisiólogos o los intensivistas, al tercer día nos están llamando a los gastroenterólogos cuando un paciente va a estar por tiempo muy prolongado, no poder darle por vía oral por coma, por cualquier otra enfermedad. Entonces se le pone una sonda nasoyeyunal y se le alimenta a través de ello. Y eso garantiza de que no aumenten las infecciones intrahospitalarias. Antes era una gran pregunta: ¿por qué tanta infección intrahospitalaria en los pacientes? Era porque se le tenía en ayuno, y el problema era eso, de que el intestino utiliza estos aminoácidos para su fuente energética. Si el intestino no tiene estos aminoácidos, se paraliza todo el funcionamiento. Y otro elemento: los enterocitos son una suerte de tsunami, ¿no? La tsunami, cuando apenas ponemos una factura, el 18 y el 30% no lo saben. Sé que cuando ustedes trabajen en facturas, el 48% va a ir a la ciudad y el resto va a quedar con ustedes. El enterocito es igualito, se queda con el 10% de aminoácidos que se absorben. Si va a pasar del lumen intestinal a la circulación 100 aminoácidos, se quedó con el 10%. 90 alcanzan la circulación sanguínea, se irán al hígado y de ahí se reparten. Pero se queda con el 10% para su propia nutrición y para la síntesis de una serie de otras proteínas. Sigue. Noten, esto en resumen: tripéptidos y dipéptidos a través de transportadores llegan al citoplasma, luego se transforman por las peptidasas intracelulares en aminoácidos y todos pasan hacia la circulación como aminoácidos. Acá tenemos los transportadores propios de los aminoácidos ácidos básicos y ácidos. Siguiente. Y neutros, perdón. Líquidos. Esto es lo que debemos de ingerir en promedio de grasa. Y si ustedes hacen un estudio en estas famosas comidas chatarra, esto se ve superado desde largo. Entonces ahí hay un factor primero ético en la comercialización. Porque si estas entidades que producen y venden y expenden alimentos deben de conocer perfectamente que no deben de utilizar más de esta cantidad de ofrecer a una persona. Y esta cantidad debemos dividir en 3. Triglicéridos, 95%, de 2 a 8 gramos fosfolípidos, y colesterol de 300 a 400 miligramos por día. Todos estos químicamente ya bien sabemos, ¿no?, de que esta va a ser la zona en la cual va a interactuar con el sistema enzimático para el proceso lipolítico. Siguiente. ¿Dónde se inicia la lipólisis? En el estómago. ¿Y cuál es la enzima? La lipasa gástrica y la lipasa salina. ¿Sobre qué actúan? Sobre triglicéridos.
¿Qué se obtiene? Triglicéridos y ácidos grasos libres. Los triglicéridos que no se han digerido pasan al intestino. ¿Cuál es la capacidad lipolítica de las lipasas? 20 al 30% en la producción de triglicéridos. El resto va al intestino. Siguiente. El que llega al intestino, ya sabemos, tiene que formar una gota de aceite. Se unen triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. Esta gota de grasa tiene que ser cubierta por las sales biliares. Estas sales biliares hacen que esto sea hidrofílico y estas enzimas pancreáticas que han sido ya liberadas puedan actuar sobre sus substratos. Una vez de que se da esa condición, veremos de que la polipasa y lipasa van a actuar sobre triglicéridos y se obtienen ácidos grasos y monoglicéridos. La fosfolipasa A2 va a actuar sobre los fosfolípidos y se va a obtener ácidos grasos libres, lisolecitina. La esterasa colesterol sobre los ésteres de colesterol y se obtiene ácidos grasos y colesterol. Este mecanismo siguiente hace de que los triglicéridos de cadena larga necesariamente entren a las miserias, pero los triglicéridos de cadena mediana y corta pasan directamente hacia la circulación sanguínea y los triglicéridos de cadena larga van a ir hacia la circulación linfática inicial. Entonces, estos son los dos mecanismos básicos para absorber los triglicéridos. Siguiente. Acá vemos cómo estas micelas que tienen dentro la gota de grasa van difundiendo hacia el enterocito las respectivas sustancias. Acá vemos ácidos grasos, monoglicéridos, acá tenemos colesterol, lisolecitina, ácidos grasos y el monoglicérido. Siguiente. Ahora, ¿qué ocurre acá? Dentro del enterocito nuevamente se unen triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. Una gota de grasa. Acá el enterocito, en el retículo endoplásmico, va a sintetizar estas tres proteínas, la A1, la 4 y la B48. Estos van a proteger a esta estructura, a esta gota, y van a permitir de que vayan al aparato de Golgi, formen los kilomicrones. Estos kilomicrones formen vesículas secretorias y vayan hacia la circulación linfática. ¿Qué sucede si bloqueo la producción de estas apoproteínas? El enterocito se queda con su gota de grasa. Y esta gota de grasa no va a alcanzar la circulación linfática. Por tanto, el mecanismo de regulación de la absorción de estas grasas hacia la circulación es el enterocito a través de la síntesis de proteínas. Para esto es el que se quedaba con el 10% también el enterocito, porque necesita aminoácidos de primera mano para en el retículo endoplásmico sintetizar estas proteínas. Por eso cuando se dan los quimioterápicos y estos inhiben la producción de proteínas, no puede absorber muchas veces estos pacientes las grasas. Y es un efecto colateral de este tipo de medicamentos. ¿Siguiente? Las vitaminas. Hay vitaminas de dos tipos, las hidrosolubles y liposolubles. Para las hidrosolubles la naturaleza ha sido muy sencilla. Cada una de ellas tiene un transportador respectivo. Entonces, llega, se une a su transportador, viaja transcelularmente, alcanza la circulación sanguínea y ahí. Entonces, muy sencillo. Siguiente. De las hidrosolubles, solamente la vitamina B12 es muy especial. ¿Por qué? Primero, en la dieta. ¿Cuál es la principal fuente de vitamina B12 para los humanos? ¿En qué alimento está? Viene un familiar y dice, doctora, ya estoy estudiando medicina y está en un segundo año. ¿Qué puedo comer? ¿Qué alimentos que tienen vitamina B12? ¿Qué me aconseja? ¿Qué me aconsejaría usted? ¿Alguien? ¿Qué alimentos tienen vitamina B12? Kindergarten. Las carnes rojas. ¿Qué color es la vitamina B12? No he visto nunca una ampolla de vitamina B12. Es Bruselas. Porque la vitamina B12 tiene esas características. ¿Okay? Pescado, las aves no tienen vitamina B12. Por eso la gente que deja de consumir carnes rojas puede en un año de haber dejado de consumir hacer hipovitaminosis. Entonces, tenemos que aconsejar que nuestros pacientes consuman vitamina B12, carnes rojas. ¿Okay? Si no come carnes rojas va a tener deficiencia de la vida. Entonces, primero, la fuente.
Luego, en el estómago, la vitamina B12 se va a unir a esta proteína R, que viene de la secreción salival. Y también en el estómago se va a producir el factor intrínseco de la vitamina B12. Noten de que la vitamina B12 se une al factor R que viene de la saliva. Forma este complejo y llega al duodeno. Pero todas las proteasas pancreáticas rompen esta unión. Queda libre la vitamina B12 y el factor intrínseco recién en el duodeno se une a la vitamina B12. Va a este complejo a nivel del ilio, ingresa la vitamina B12 a la circulación y el factor intrínseco queda libre. En la circulación sanguínea tiene que haber un transportador propio para la vitamina B12, que es la transcobalamina 2. Esto por la circulación sanguínea llega al hígado, pasa a la bilis, nuevamente llega al intestino y va experimentando la circulación entero. Es una de las pocas vitaminas que tienen circulación entero-hepática. Las otras no van a ver. Siguiente. Y las liposolubles es más sencillo. Todas las liposolubles se comportan para su absorción como los triglicéridos de cadena larga. Es decir, tienen que entrar a las micelas. Forman parte de esa micela y van a absorberse por difusión hacia la circulación linfática. En cambio, las vitaminas hidrosolubles se van a la circulación sanguínea directamente. Bien, siguiente. Retroceder. Los oligoelementos. Estos son los oligoelementos que nos recomiendan en la ingesta diaria y vean que la capacidad de absorción que tiene el enterocito no va más alrededor del 70%. Es selectivo. Cada uno de estos elementos tiene un mecanismo importante de absorción. Veamos de lo más importante. Siguiente. Del calcio. Ojo, recuerden bien, para dar calcio a una persona, el estímulo viene de los niveles plasmáticos de calcio, o sea, de las necesidades. De acuerdo a las necesidades de calcio en deficiencia, va a interactuar con la paratiroides. Y la paratiroides va a hacer que la vitamina que nosotros hemos ingerido se haya activado a nivel del hígado y luego de haberse activado a nivel del hígado vaya al riñón y recién se hidroxila. Esta vitamina B12 hidroxilada es la que va a tener acción sobre el enterocito. ¿Y dónde actúa esta vitamina hidroxilada? A nivel del núcleo. A nivel del núcleo hace que se sintetice el RNA mensajero para sintetizar este transportador, esta proteína, la calvindina, para sintetizar las proteínas que van a formar parte de las bombas de calcio y también para los transportadores de sodio-calcio. Una vez de que estos elementos sintetizados vayan ubicándose estratégicamente en el enterocito, ya van cumpliendo su función para absorber calcio. Los que se colocan acá a nivel como transportadores de calcio permitirán que el calcio del lumen intestinal ingrese al enterocito. Cuando el calcio está en el enterocito le da la bienvenida a la calvindina. Se une la calvindina al calcio y forma el complejo calvindina-calcio. Este complejo va a actuar, va a reforzar a nivel del aparato de Golgi, o complejo de Golgi, de que se siga sintetizando estos transportadores. La calvindina con calcio también pueden actuar directamente sobre los transportadores, sobre la bomba de calcio, para que pase directamente al plasma sanguíneo. Pero también puede actuar sobre el intercambio de calcio y sodio. Llega mayor cantidad de calcio a la circulación sanguínea. Entonces, es fundamental cuando este calcio alcanzó los niveles ya normales, la hormona prácticamente ya no va a permitir esta activación, ya no hay estímulo para que se sinteticen todas estas proteínas y ya no se absorbe el calcio, por más calcio que yo haya ingerido. Entonces, a alguien le puedo dar toneladas de calcio, pero si no hay una interacción de los niveles de calcio sérico, no vamos a absorber. Entonces, se autorregula. Por ello de que al momento de dar calcio a una persona tenemos que recordar bien cuál es su necesidad diaria. Siguiente. El anterior, por favor. Pero el calcio, para que se pueda absorber, necesita de vitamina D. Y ya saben que la vitamina D, para que se active, necesita la acción solar. Por tanto, para
favorecer la mejor absorción de calcio no solamente depende de los niveles de calcio de este aparato que hemos hablado, sino que también el auxilio de la vitamina D. Cuando se asocia vitamina D y a todo el sistema activado, vemos cómo los niveles de calcio se absorben en mayor cantidad. Entonces, para ello es fundamental que esté bien el hígado y que también haya una buena función renal y haya una buena función de las glándulas paratiroideas. ¿El cirrótico tendrá problemas en la absorción de calcio? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros la vitamina D que ingerimos no va a ser modificado por el hígado cirrótico, el riñón no va a recibir esa activación y por más que haya hormonas paratiroideas, no vamos a sintetizar estos transportadores. Entonces, por ello al cirrótico hay que darle sustituciones ya directas de calcio, a veces directamente a la circulación sanguínea. Siguiente. En cuanto al fierro, no olviden de que el fierro tiene elementos que facilitan y otros que inhiben. Un error muy común en los pacientes: tomar el fierro con el té o con fosfatos o con carbonato. Esto es la famosa soda. Pacientes que toman con gaseosa su pastilla de fierro, ellos van a inhibir su absorción porque toman con té, los tanatos, los fitatos. Entonces, hay que recomendar que estos pacientes que consumen, que van a ser tratados con fierro, no consuman estos alimentos. Los que van a activar los citratos. Actualmente hay determinados tipos de fierro que ya no dependen del factor ácido. E incluso ya no depende de que uno los tome en ayuno. ¿Por qué? Porque ya la farmacología ha mejorado. Sí. Este es el mecanismo de absorción del fierro. Tiene su propio transportador, llega a nivel del enterocito, se une a la ferritina y esta ferritina se dirige al polo vasolateral. En el polo vasolateral hay este transportador que se llama la ferroportina. Este va a ser el punto clave para que pueda llegar el fierro a la circulación sanguínea. Siguiente, vamos a ver acá qué sucede. El hígado, dependiendo de los niveles de fierro, va a sintetizar epsilina. Esta epsilina por circulación sanguínea se dirige a este transportador que se llama ferroportina. Si necesitamos más fierro porque hay anemia, el hígado hace que esta epsilina permeabilice la ferroportina. Entonces, más fierro va a llegar a la circulación sanguínea. Si ya tengo los niveles de fierro adecuados, entonces hace que a través de la epsilina no se active la ferroportina y eso se queda a nivel del enterocito. Es por ello que cuando alguien está enfermo del hígado no va a tener un buen mecanismo de absorción de fierro, porque a la final esta ferroportina, como su nombre lo dice, es una puerta para el fierro. Si esa puerta no se abre a través de la ferroportina, esta ferroportina le regula que se abra o se cierre, entonces no vamos a absorber las cantidades adecuadas de fierro. Por eso el hígado tiene que estar en muy buenas condiciones. Esto de acá probablemente ya lo han visto ustedes en el sistema inmunológico, en el capítulo de sangre, que el hígado también va a regular la actividad del macrófago. ¿Por qué? Porque el macrófago también tiene ferroportina y sabemos de que el fierro dentro del macrófago sirve para el proceso de fagocitosis. Entonces, la fagocitosis también se va a ver alterado cuando los niveles de epsilina están alterados. Y para que estén alterados los niveles de epsilina, tiene que estar enfermo el hígado. Fíjate qué importante el hígado en la absorción a nivel intestinal y regulando el proceso de la fagocitosis a nivel del macrófago. ¿Siguiente? Con eso terminamos la absorción. Tiene el hígado. Algunos dicen que el hígado tiene entre 500 y otras hasta 1500 funciones biológicas. Veamos lo más importante. Siguiente. En una vista del hígado, todos los hepatocitos parecen semejantes estructuralmente, pero fisiológicamente no. Los hepatocitos del área perivenular y los hepatocitos del área periportal tienen funciones que son muy exclusivas. Y eso los diferencia. Y como diferencia sus funciones, a este mecanismo siguiente se le ha llamado la heterogeneidad funcional del hígado. Esa heterogeneidad funcional a nivel periportal y a nivel perivenoso
hace de que cuando se maneja la glucosa, los aminoácidos y los lípidos que se han absorbido, cada una de estas zonas trabaje de forma independiente. Acá vienen descrito cómo los mecanismos bioquímicos van favoreciendo el metabolismo tanto de lípidos, de aminoácidos y de glucosa. Siguiente. Otras funciones. El citocromo P450 y el sistema glutatio, vean ustedes que a nivel de la zona 1 es una actividad limitada para el citocromo y la zona número 3 para el citocromo es más activa. Para el glutatio, la zona 1 realiza más funciones, pero en la zona 3 no hay actividad glutática. El oxígeno que le llega a la zona 1 es mayor que a la zona número 3. O sea, la zona número 3 trabaja en situaciones de hipoxia fisiológica. Para la formación de bilis, dependiente de sales biliares, forma la zona 1, e independiente de sales biliares va a formar la zona número 3. Siguiente. Acá tenemos la irrigación del hígado. No olvide de que en los sinusoides confluye la circulación venosa y la circulación arterial. Viajan por todo el sinusoide hasta la vénula central. Siguiente. Todo regulado por este sistema de presiones. La circulación depende a ese nivel de la resistencia y el flujo. Pero adicionalmente, a través de la ley del Poisson, el sistema de resistencia va a depender de la viscosidad de la sangre, de la longitud del vaso sanguíneo y del radio que tiene ese vaso sanguíneo. Siguiente. Acá unos pequeños tips sobre el mecanismo de regulación sobre la presión portal. Noten de que el sistema simpático solo realiza vasoconstricción y no hay vasodilatación. Entonces, hay una serie de estímulos simpáticos que van a estar regulando el flujo a nivel de hélio. Si medimos la velocidad de un eritrocito desde la región de la vénula portal hasta la vena central, vean que demora 8.4 segundos. Si medimos toda esa distancia y hacemos un poco de comparación a la velocidad, es sumamente lenta. ¿Por qué? Porque las presiones de resistencia a nivel de la circulación portal es bastante baja. Siguiente. Las células estrelladas, llamadas también linfocitos o las células de hilo. Antes no se les daba importancia a este tipo de células y se pensaba que solamente servían como almacenaje de la vitamina A. Hoy en día no. Vean ustedes cómo interviene en la remodelación del colágeno. Tiene diferentes mecanismos y maneja mucho las metaloproteínas. Por tanto, cuando ingerimos una serie de proteínas metálicas, las células de hito van a estar utilizando ese metal para ver la cantidad de colágeno que se va sintetizando o que se va degradando. Siguiente. Las células estrelladas también van a ser elementos muy importantes para regular la vasoconstricción. ¿Por qué? Porque van a liberar todas estas sustancias, endotelinas, angiotensina, vasopresina, ¿no? Factores derivados de las plaquetas. De igual manera, así como regulan la vasoconstricción, también van a regular la vasodilatación. Entonces, muy importante, metabólicamente y hemodinámicamente. Siguiente. Estas células estrelladas también van a liberar las endotelinas. Y vean todos los efectos que van a tener las endotelinas. Actuando en un tiempo determinado, produciendo relajación por un tiempo determinado, regulando el diámetro de los sinusoides y modulando la variación de la presión sinusoidal. Y lógicamente, si varía la presión sinusoidal, es porque ha habido variaciones a nivel de la resistencia. Noten, si nosotros utilizamos las endotelinas, cómo la resistencia vascular puede aumentar hasta en 350%. Y enfermedades en las cuales se producen muchas endotelinas van a llevar a hipertensión portal. Siguiente. Estas células estrelladas van a regular la presión arterial porque van a interactuar con el sistema angiotensina A2. Y esa contracción es prácticamente dosis dependiente, ¿no? Es muy importante cómo cuando se utilizan los antagonistas de angiotensina hay una mejoría muy importante en la hipertensión portal. Otra actividad del hígado, no olvidemos que en edad
fetal, el hígado es evidentemente hematopoyético. Luego del nacimiento, esto pasa ya a ser una función directamente de la médula ósea, y todo el sistema hematopoyético es en el hígado. Siguiente. Acá ya vemos cómo la glucosa que absorbimos lo va a utilizar el hepatocito. Por bioquímica saben que galactosa y fructosa al final terminan como glucosa al hepatocito. Entonces, ¿qué hace con la glucosa el hepatocito? Sintetiza de 90 a 120 gramos de glucógeno, luego forma ácidos grasos, aminoácidos no esenciales y azúcares complejos, hexosas, glicoproteínas y glicolípidos. Al final obtiene su energía. Siguiente. Para regular la cantidad de glucógeno depende de la dieta. Noten, acá nosotros ingerimos alimentos en estos horarios, como después de la ingesta de alimentos se eleva la insulina, cae el glucagón. Por tanto, en acciones para llevar a la hipoglicemia o a la hiperglicemia, hay juego de estas hormonas. Para la hiperglicemia, ya sabemos, estas hormonas van a actuar, y cuando va a llevarnos a una hipoglicemia, la insulina. Por eso, cuando hay hiperglicemia, se pone insulina para bajar los niveles de dicha glicemia. Siguiente. El hígado y la insulina. Recuerden que para la absorción de glucosa a nivel del hepatocito no interviene la insulina, sino intervienen los transportadores de glucosa 2. Pero la insulina va a regular el metabolismo intrahepatocitario. Básicamente va a sintetizar glucógeno, va a favorecer la lipogénesis y va a favorecer el ingreso de aminoácidos para la síntesis de proteína. Esas son las tres acciones más importantes de la insulina. Siguiente. El glucagón. El glucagón va a tener también actividad cetogenética, va a tener una actividad para activar la gluconeogénesis y elevar los niveles de glicemia, va a estar regulando el proceso de la glucogenólisis y va a estar regulando también el proceso de la lipogénesis. Entonces, actúa también en estos 4 niveles en función de la siguiente. Si tomamos 100 gramos de glucosa, es decir, llegan 100 gramos de glucosa al hígado, el hígado se queda con 60 para formar glucógeno, triglicéridos, aminoácidos y obtener su energía. 25 gramos pasan a la circulación sanguínea y van a tejidos insulino insensibles. Y acá tenemos los insensibles. Y también para los insulino sensibles, que va a una cantidad aproximada de 15 gramos. Y este es el trabajo que hace el hígado de ser un glucostato en nuestra economía. Siguiente. Los tipos de transportadores de glucosa a nivel del hígado. Acá tenemos los transportadores de glucosa 5 y los transportadores de glucosa 2, que son los más importantes a nivel del hígado. Entonces hay muchos transportadores de glucosa. Siguiente. Va a metabolizar una serie de hormonas. Acá vemos cómo, sobre todo en corticoides, va a tener una actividad muy intensa, ¿no? Una serie de estos metabolitos los va a ir transformando para el proceso de renovación de la acción de los corticoides. Siguiente. Síntesis de proteínas plasmáticas. El hígado va a sintetizar el 90% de las proteínas del plasma sanguíneo, principalmente la albúmina. La albúmina lo va a renovar cada 20 días aproximadamente. El hígado va renovando esa albúmina. Y noten la cantidad de otras proteínas que va a estar sintetizando el hígado, incluido el angiotensinógeno para la regulación del sistema renina-angiotensina, transportadores de hierro, transportadores de cobre, proteínas que van a tener que ver mucho con la respuesta al proceso inflamatorio. El hígado es uno de los que primeramente detecta un proceso inflamatorio. Siguiente. Y acá tienen el papel que tiene el hígado en la hemostasia. Probablemente estas cosas ya lo conocen ustedes por hematología, ya les han hablado, pero lo importante es de que el hígado va a tener un proceso importante para la síntesis de los factores de coagulación dependientes de vitamina K, va a sintetizar un sistema fibrinolítico importante y un efecto antitrombínico a través de una función hemostática. Siguiente. Cuando ingerimos las proteínas, al final se obtienen sustancias nitrogenadas a nivel del intestino. Estos pasan a la circulación portal. El 85% de estas sustancias nitrogenadas en un pasaje son captados por el hígado.
que los va a transformar en urea. Un 15% va a la circulación sistémica. El hígado, cuando ha sintetizado esta urea, el riñón va a excretar el 75%, pero el 25% regresa al intestino, que se va a unir a las sustancias nitrogenadas, ahora provenientes de la ingesta de los alimentos, sobre el cual van a actuar las bacterias a través de sus proteasas o sus ureasas, y nuevamente vamos a tener niveles de nitrógeno dentro del intestino, y esto estará circulando progresivamente. Entonces, vean ustedes, una falla en un solo pasaje de sangre por el hígado puede llevar a problemas de intoxicación por sustancias nitrógenas. Si acá no capta el 85% y solo capta, por decir a la inversa, 15%, ese 85% que no se ha absorbido va a ser tóxico al cerebro. Es decir, que va a producir, por ejemplo, encefalopatía hepática. Siguiente. El hígado sintetiza colesterol, sintetiza su propio colesterol, pero adicionalmente le llega el colesterol de la dieta, el colesterol del intestino, de la bilis, del metabolismo de los otros intermediarios de las lipoproteínas, regulando su cantidad de receptores. De este pool de colesterol va a utilizar para sintetizar lipoproteínas, para excretar directamente en la bilis o para sintetizar las sales biliares o ácidos biliares. Siguiente. Acá tenemos cuál es la dinámica de renovación del colesterol. Cuánto va por la dieta, cuánto se sintetiza en el hígado, cuál es el depósito corporal y cuál es la cantidad que se deriva hacia la síntesis de sales biliares. Tiene que ser prácticamente un equilibrio importante en lo que se excreta en las heces y de lo que va ingiriendo para mantener un colesterol constante. Siguiente. Cuando los ácidos grasos llegan al hepatocito, tiene dos vías. Se esterifican para sintetizar las lipoproteínas de muy baja densidad que van a interactuar con los tejidos periféricos, es decir, el tejido celular subcutáneo. Mientras tanto, experimentan oxidación, van a formar cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a la circulación sanguínea, son un elemento energético secundario para el sistema nervioso central y otros tejidos periféricos también van a utilizar estos cuerpos cetónicos. Siguiente. Cuando estamos en ayuno hay una respuesta a nivel sistémico y vamos a ver cómo nuestras reservas de glucógeno, cómo nuestras reservas de aminoácidos, etcétera, se van a ir activando para poder mantener el ayuno buscando una homeostasis. Acá tenemos fisiológicamente este experimento se hizo hasta 7 días y se fueron midiendo las reacciones metabólicas, vean ustedes, a nivel muscular, a nivel del hígado, y se fueron midiendo a las finales cómo aumentaban los niveles de cuerpos cetónicos al séptimo, al sexto y séptimo día. Vean, ha subido entre 20 a 40 veces el nivel inicial, la glucosa ha bajado hasta 1/3 del nivel inicial y los ácidos grasos han subido hasta por 10 veces. Todo por la reacción metabólica a este nivel, porque se van liberando determinadas insulinas o determinadas hormonas bien al inicio del ayuno o cuando va progresando el ayuno. Por razones éticas no se ha podido hacer más estudios de una semana porque lo impiden pues en el ser humano. Siguiente. Cuando ingerimos cualquier medicamento, va a la fase 1 o a la fase 2. Hay 3 tipos de drogas para el hígado. Una droga que es A, que va directamente a la fase 2, experimenta conjugación, luego a la bilis y al plasma. No hay riesgo para el hígado. Una segunda droga B, que se metaboliza parcialmente en la fase 1 por el sistema citocromo B450, el metabolito se conjuga en la fase 2, pasa a plasma, pasa a bilis, el riesgo de daño es bajo. Pero hay una droga C que va a ser metabolizada directamente por el citocromo B450. Esto, al ser metabolizado, este medicamento C, enteramente en la fase 3, va a producir toda la familia de oxígeno reactantes, hidracinas, epóxidos y todo lo demás, radicales libres. No se puede predecir en algunos pacientes o con algunos medicamentos cómo va a reaccionar esta fase. Yo puedo tomar la primera dosis y me puede producir hepatotoxicidad, leve, moderada o severa. Puedo estar tomando el medicamento, ingresa a esta fase y me puede producir hepatotoxicidad. Entonces, ahí viene lo difícil de la medicina. Y vienen a veces ahí los grandes problemas de la medicina, esta cuestión, ¿no?
me dieron tal medicamento y me produjo tal cosa. Hay cosas que son impredecibles. No nos garantiza que el paciente esté tomando el medicamento para que no haga reacción. Por eso no cometamos la ingenuidad de decir a veces, esto no le va a hacer daño. Hay riesgo, pero va. Pero doctor, ¿podemos prevenir? Hay factores que se pueden prevenir y otros no. Hay medicamentos que tienen alta toxicidad y otros de baja toxicidad. De un medicamento que entra a la fase del citocromo P450, hay riesgo. No entra a la fase del citocromo P450, ahí sí podemos decir, señor, esto no le va a hacer daño. Así que esto ni a la suegra le va a hacer daño. ¿Ok? Bien. En cambio, el otro sí. Siguiente. Notes las isoenzimas que tiene el citocromo P450. Es por ello, cualesquiera de estas isoenzimas que no funcionan adecuadamente, desencadena la hepatotoxicidad. Porque hay una gran familia en este sistema, CYP450 o P450. Esta es la actual nomenclatura, no ha variado mayormente, es nada más semántico. Siguiente. El hígado va a regular la cantidad de sodio que vamos a absorber. El hígado es un sodiostato. Ingerimos los alimentos, el sodio alcanza el nivel adecuado, por el nervio vago va a inhibir la absorción de sodio. El sodio que está en exceso va a ser eliminado por vía renal. Cuando sea eliminado en exceso, hay deficiencia de sodio, inmediatamente el hígado ordena de que haya un aumento en la absorción de sodio. Y de esta manera está regulando la cantidad de sodio que requiere nuestro organismo. Por eso el cirrótico hace síntesis, hace edema, porque este hígado, el director de orquesta, no está ordenando adecuadamente para que el riñón excrete o absorba sodio. En un cirrótico que tiene dañado el hígado, ese riñón aparentemente enfermo se lo trasplanto a uno de insuficiencia renal, este riñón funciona en el paciente con insuficiencia renal. Eso demuestra que en el cirrótico el que está enfermo no es el riñón para la retención de sodio, sino de que es el hígado. ¿Okay? Entonces, con esos estudios se ha demostrado perfectamente de que cómo el hígado va a ser importante. En el mismo cirrótico le hacemos un trasplante hepático, sacamos el hígado enfermo, se trasplanta un hígado sano, este riñón comienza a eliminar sodio. Dos formas de demostrar perfectamente cómo el hígado que está enfermo y es reemplazado por uno nuevo hace que siga funcionando bien el riñón, o en un paciente con insuficiencia renal se lo trasplantamos esto a la insuficiencia renal, este riñón funciona adecuadamente en ese paciente de insuficiencia renal porque él tiene su hígado en condiciones adecuadas. ¿Sí? Siguiente. El epitelio biliar. El hígado es un órgano muy complejo, no solamente el parénquima, sino los conductos biliares. Y el conducto biliar tiene un epitelio que es un órgano inmunológico, no olvidemos. Por eso es de que cuando se detiene la circulación de la bilis, que viene a llamarse colestasis, esto lo vamos a ver en fisiopatología, los procesos infecciosos en colestasis son a las 6 horas. Porque al detenerse la circulación va a afectar a este epitelio biliar. Y vemos cómo es un órgano inmunológico y produce una gran cantidad de sustancias. E incluso va a secretar inmunoglobulinas de tipo secretoras. O sea que es de tipo humoral y de tipo inmunológico. Siguiente. Metabolismo de la bilirrubina. ¿Ok? A este pigmento que le da el color a la bilis hasta le han compuesto una hermosa canción. Y que por lo ejemplo los gastroenterólogos lo hemos tomado como nuestro himno. Bien. ¿Qué sucede con la bilirrubina? Sí. Y eso es gracias al virus de hepatitis B. Tuvimos la ocasión a quien compuso esta canción de conversar, porque fue un paciente cuando vino a un concierto se puso mal acá. Y él contó de que por la hepatitis B fue el que compuso esta canción. Y él nos resumió en la canción todo lo que le pasó cuando estaba hospitalizado. Los médicos, ¿qué le decían? Espérese, paciencia. Doctor, denme un medicamento para el cronografio, para la bilirrubina, hepatitis B no había nada. Por eso pensaba que el amor de sus amores se podía bajar hasta la bilirrubina. Pero no es así. ¿Ok? Bien. Ok, acá simplificamos. Esto ya conocen ustedes el proceso de hemocateresis. Se destruyen los glóbulos rojos. 70% para la biliverdina viene de hemocateresis, el 30% de las proteínas transportadoras de oxígeno. Entonces, y además de la eritropoiesis sin efecto, esta biliverdina se va a transformar en bilirrubina indirecta que es neurotóxica.
Siguiente. Como es neurotóxica, hay que neutralizar. Acá tenemos el proceso bioquímico de síntesis de la bilirrubina, de N, que es un núcleo cíclico, se convierte en una cadena lineal. Siguiente. Entonces, como es tóxica la bilirrubina indirecta, le sale enfrente la albúmina. La albúmina se une a la bilirrubina y evita su neurotoxicidad. Y luego, hoy en día se sabe que el HDL también contribuye a la albúmina para unirse a la bilirrubina libre y de esta manera disminuir su toxicidad. Lo llevan hacia la circulación sanguínea y en la circulación sanguínea se va a producir la captación por el hepatocito. El hepatocito tiene transportadores, acá tenemos. Este transportador toma la bilirrubina indirecta, lo lleva al citoplasma de hepatocito. Esta bilirrubina inmediatamente es transportada dentro del hepatocito por las dos ligandinas, Y y Z, forma el complejo ligandina bilirrubina indirecta. Lo transporta hacia el retículo endoplásmico, donde se va a realizar la conjugación, porque ahí existe la glucuroniltransferasa. Lo glucuroniza a esta molécula lineal. Si le pone un glucurónido, es bilirrubina monoglucuronizada. En los dos extremos lo glucuroniza, es bilirrubina diglucuronizada. Se forma más bilirrubina diglucuronizada que la monoglucuronizada. De lo que era neurotóxica, ahora esto es hidrofílica, dejó de ser tóxica. Como es hidrofílica, se va a excretar a la bilis, pero pequeñas cantidades de la bilirrubina diglucuronizada van a regresar a la sinusoide y entonces en el plasma sanguíneo vamos a tener bilirrubina indirecta y bilirrubina directa. La bilirrubina que pasó a la bilis sigue la circulación enterohepática. Siguiente. Llega al nivel del intestino donde hay bacterias. Estas bacterias van a transformar la bilirrubina indirecta en el urobilinógeno. Se absorbe el urobilinógeno, parte va hacia el hígado, que nuevamente lo excreta el urobilinógeno y va experimentando la circulación enterohepática. Lo que no va al hígado llega por circulación al riñón, el riñón lo va eliminando en la orina. El urobilinógeno que no se ha absorbido va a ir a dar color a las heces. Estercobilina, estercobilinógeno, las bacterias, estercobilina, el oxígeno y heces coloreables. Entonces la bilirrubina da color a la bilis y da color también a las heces. Y es un pigmento secundario en la coloración de la orina, ¿no? Porque para el color de la orina básicamente es el urocromo y no el urobilino. Siguiente. Síntesis de sales biliares. Ya hemos visto de que del pool de colesterol el hígado va a formar las sales biliares, el ácido fólico y el oxicólico, que son los primeros que se forman. Y estos ácidos fólicos y el genodesoxicólico se van a unir a aminoácidos, a la taurina básicamente, para de esta manera salir conjugados. Llegan al intestino, las bacterias intestinales transforman estas sales primarias en secundarias. Del lumen intestinal, otro grupo de bacterias los metabolizan y hacen que retornen al hígado. Y el hígado va a formar de estas sales biliares que han retornado en sales biliares terciarias. El ácido litocólico se sulfata, el ácido oxolitocólico va a transformarse en el ácido ursodeoxicólico. Noten, cada molécula de sal biliar se reutiliza 20 veces en 24 horas. O sea, de que hay una gran economía en el proceso de circulación enterohepática para utilizar 20 veces una misma molécula. Siguiente. Y acá vemos el mecanismo de absorción. El 95% se absorbe, llega a nivel del hígado y nuevamente circulación enterohepática. Se excreta de 300 a 400 gramos en 24 horas. La misma cantidad que se excreta es la que va a sintetizar el hígado en 24 horas. Entonces, mantiene un pool constante de sales biliares o un fondo común de sales biliares que es de 4 a 5 gramos en el ser humano, que va pasando de sal biliar primaria, secundaria, terciaria, primaria, secundaria y terciaria. De tal manera que para garantizar la absorción de hígado. Pero las sales biliares que llegan a nivel del intestino van a tener un efecto importante en la regulación de la flora intestinal. ¿Por qué? Porque las sales biliares fisiológicamente son bacteriosas. ¿Sí? Siguiente. El hígado va a producir
una serie de sustancias que pueden permitirnos utilizarlos como marcadores biológicos. Acá tenemos, por ejemplo, si utilizamos las transaminasas, esto nos va a dar la integridad del parénquima hepático, cómo están funcionando. La fosfatasa alcalina, la gamma-glutamin transpeptidasa y la 5-nucleotidasa para ver el problema de la circulación de la vida. La bilirrubina nos va a dar cuáles son si hay niveles de obstrucción, si hay niveles de producción, niveles de reabsorción alterados. La actividad del tiempo de protrombina, esto nos va a permitir medir la capacidad de síntesis proteica que tiene el hígado, porque estas proteínas del sistema del tiempo de protrombina duran algunas horas. Entonces, al ser proteínas, el hígado va a sintetizar en una gran velocidad estos componentes. Y luego la albúmina, que hemos visto que es un parámetro para ver la capacidad de síntesis, pero en días, porque la albúmina se renueva cada 20 días y todos los factores del tiempo de protrombina de algunas horas hasta algunos escasos días. ¿Siguiente? Las transaminasas de igual manera nos van a indicar entonces si hay necrosis hepatocelular, si hay destrucción del parénquima celular. ¿Okay? Acá estos son los otros parámetros que pueden variar con el ejercicio y todo lo demás es nada más descrito. ¿Siguiente? De igual manera, estas transaminasas vemos su origen citoplásmico, es muy específica del hígado y nos va a indicar lesiones que pueden ser superficiales o pueden ser difusas. ¿Siguiente? De igual manera, acá vemos los grados de sensibilidad, como nos va a indicar el grado de necrosis, y en algunas enfermedades, ojo, puede incluso estar dentro de sus valores, ¿no? Un cirrótico puede tener valores normales de transaminasas, y a veces uno puede confundirse. El cirrótico en fase inicial tenía transaminasas altas. Pasa el tiempo, se normalizaron sus transaminasas. Uy, se normalizaron en el cirrótico, qué bueno. ¿Eso significa que ha mejorado? No, porque ya se destruyó tanto parénquima hepático que ya no hay dónde se va a formar las transaminasas. Por eso en el paciente cirrótico terminal los niveles de valores normales es un factor que puede llevarnos a confusión. Sigue. Entonces, en conclusiones, acá tenemos cómo a través de las transaminasas podemos evaluar la reserva funcional hepática, y esta reserva funcional hepática nos permite pues dar un pronóstico en muchas enfermedades. El hígado, de manera general, cuando las 3/4 partes están comprometidas, viene la clínica. Si no, no hay sintomatología. Entonces, por ello es importante determinar cuánto de reserva funcional le queda a un paciente asintomático y cuánto de reserva funcional tiene un paciente enfermo. ¿Bien? Siguiente. Este es un cuadro muy famoso, pues, pintado por Picasso, y que se relaciona a un paciente. Es uno de los pocos cuadros que pintó Picasso relacionado a la medicina y a la enfermedad. Siguiente. Bien, creo que estamos en tiempo. O media hora para terminar.